Recuerdo bien cómo todo parecía estar exactamente en su lugar, pero al mismo tiempo tan mal. Año de 1857, o tal vez sería mejor decir el final de la civilización tal como la conocíamos. El mundo que veía a través de las ventanas de vidrio opaco de mi hogar, una obra maestra de la arquitectura contemporánea. Ya no era lo que imaginaba de niño. Quizás nunca lo fue. Había demasiada basura para llamar hogar, demasiado humo para ver algo más allá de la niebla industrial. La tecnología, tan avanzada, casi milagrosa, no era más que una herramienta para mantenernos prisioneros, atrapados en cuerpos frágiles y en un sistema invisible de control que nos monitoreaba sin descanso. Era difícil no sentir el peso de eso, incluso para alguien como yo, que habitaba una zona privilegiada. Mi residencia, imponente y majestuosa, se destacaba en medio de la decadencia de las ciudades infestadas de robots humanoides e industrias incansables. El mármol sintético y el vidrio antiluminosidad hacían que mi hogar pareciera un santuario aislado del caos. Pero no me engaño, no soy ciego. Las calles, cubiertas por una costra de polución y pobreza, estaban abarrotadas de personas que vivían bajo la opresión velada de las corporaciones. La tecnología, los implantes neurales que todos llevamos como esclavos modernos, hacían que la recolección de información pareciera trivial, parte de una rutina en la que ni siquiera reflexionamos más. De vez en cuando me encontraba pensando, ¿quién realmente sigue viviendo por aquí? La élite vivía en la luna, un pequeño paraíso autosostenible, donde el clima era controlado y cada deseo podía satisfacerse con un comando. Nunca he estado allí, aunque tenía contactos. Mi trabajo en la corporación farmacéutica Ouroboros me dio cierta cercanía con ellos, pero no suficiente para sentir que era uno de ellos. La mayor parte de la humanidad, sin embargo, estaba atrapada en este cementerio industrial llamado Tierra, ahogándose bajo el peso de las industrias que jamás dejaban de producir. ¿Para quién? Esa era la pregunta que a veces me atormentaba durante las noches insomnes, pero sabía la respuesta. Para ellos. La élite lunar, sus cuerpos modificados, su obsesión por el control total, inclusive sobre lo que viene después de la muerte. Yo, André, era uno de los pocos que podía presumir de vivir en un lugar aún considerado habitable. ¿Qué me garantizaba eso? Mi ADN, claro. Nací en una familia de la tercera o cuarta capa de la pirámide social, suficiente para darme un estatus respetable, pero nada extraordinario. De todos modos, no era exactamente una vida infeliz. Tenía privilegios. Era jefe de una división en Ouroboros, responsable de supervisar investigaciones que, hasta poco tiempo atrás, consideraba solo otro camino para aumentar las ganancias, hasta que el experimento sobre la muerte apareció en mi agenda. Fue un llamado inesperado. Todo lo que sabía era que sería promovido a una posición de liderazgo en un proyecto especial, una investigación singular, algo que involucraba la frontera entre la vida y la muerte. Confieso que no pude evitar sentir un escalofrío al escuchar sobre el tema. Hay algo intrínsecamente perturbador en la muerte que ni siquiera nuestra tecnología ha logrado dominar por completo. Cierto, prolongamos la vida, especialmente para la élite. Pero la muerte, lo que sucede después de que cerramos los ojos para siempre, eso seguía siendo un misterio. Hasta ahora, al menos. En el fondo, sabía que jugar con eso tenía sus peligros. Siempre supe que la élite nunca hace nada sin un propósito claro. Poder. Control sobre lo que no se puede controlar. Y ahora parecía que querían el dominio sobre lo que existía más allá de la muerte. Mi primer encuentro con Nevzet, mi superior en el proyecto, fue surrealista. La recuerdo entrando al centro de investigaciones como si flotara. Sus movimientos suaves, casi mecánicos, contrastaban con su apariencia humana. No podía dejar de notar el aire surrealista que la rodeaba. Diversas esferas metálicas flotaban a su alrededor, como si fueran ojos. Tal vez lo eran. Ella parecía ciega,
pero sabía que veía mucho más que cualquiera de nosotros. No era solo su belleza desconcertante la que me incomodaba. Había algo en su silencio, en la forma en que me observaba sin decir una palabra, que dejaba claro. Ella lo veía todo. Mis pensamientos corrían en espirales durante la noche que precedía al experimento. Estaba nervioso, no solo por el hecho de estar directamente involucrado en algo tan peligroso, sino también por Nebset. Algo en ella me perturbaba de una manera que no podía explicar. Su presencia me inquietaba, no solo por la jerarquía que representaba, sino por el enigma que parecía cargar. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué la élite estaba tan obsesionada en explorar lo que sucede después de la muerte? La respuesta parecía obvia. Más control. Pero había algo más. Lo sentía. Era un sentimiento profundo, casi como si pudiera presentir que, al jugar con lo post-mortem, estábamos a punto de abrir una puerta que debería permanecer cerrada. Pasé la noche vagando por mi casa, observando las paredes impecables, el mármol artificial, las pantallas que exhibían escenas relajantes de lugares que quizás ya no existieran. Nada de eso me confortaba. Estaba a punto de ser testigo de algo inédito, algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión sobre lo que nos espera al otro lado. Si es que había un otro lado. A medida que el día amanecía, la ansiedad me invadía. El centro de investigaciones estaba listo, equipado con los mejores dispositivos de captura de datos que el dinero podía comprar. El cadáver estaba allí, listo para recibir el suero misterioso que supuestamente lo traería de vuelta a la vida. La atmósfera en el laboratorio era tensa, casi sofocante. Observaba en silencio mientras los científicos se preparaban para lo que sería el primer paso en una nueva era. Pero en el fondo, algo me decía que estábamos a punto de entrar en un territorio del cual jamás deberíamos habernos acercado. El gran día llegó con un frío insoportable en el estómago. No sé si fue la combinación de ansiedad con el peso de lo que estaba a punto de suceder, o si algo dentro de mí ya presentía el horror que vendría. Entré en el laboratorio temprano, pasando por los pasillos estériles y brillantes, donde cada movimiento parecía amplificado por el silencio. No había mucho ruido allí, solo los sonidos de las máquinas realizando tareas automatizadas y el ocasional murmullo de los científicos que ya estaban en el lugar. A pesar de la atmósfera controlada, sentía la tensión en el aire. Nebset estaba allí, como siempre, imponente, observando todo a través de sus esferas flotantes, que parecían danzar a su alrededor. Ella no dijo nada, solo me lanzó esa mirada fría y penetrante. Era extraño cómo su presencia dominaba el ambiente sin ningún esfuerzo. Yo, por otro lado, sentía cada músculo tenso, intentando mantener la compostura. Había algo en ella que no era solo autoridad. Era como si estuviera conectada a algo mucho más grande, algo que no comprendía del todo. El cadáver ya estaba en la camilla, rodeado de todos los equipos necesarios. Era un hombre joven, quizás en sus 30, encontrado muerto 2 días antes por sobredosis de datos, la droga sintética que invadía los implantes neurales y permitía a las personas perderse en realidades construidas. Estaba muerto el tiempo suficiente para que cualquier vestigio de vida ya se hubiera borrado, o al menos eso creía hasta ese momento. El suero, un líquido levemente brillante, fue preparado por los científicos. Nanorobots mezclados con sustancias químicas que apenas podía pronunciar. El ápice de la ingeniería farmacéutica moderna, una tecnología de la cual nadie sabía realmente de dónde venía. Sabía que esta sustancia había sido enviada directamente a nosotros con órdenes claras de un miembro misterioso de la élite lunar. ¿Quién exactamente? No lo sabía, y honestamente no tenía valor para preguntar. La aplicación fue meticulosa. Los científicos inyectaron el suero lentamente, y durante algunos segundos, nada sucedió. Me acerqué un poco, curioso, y fue entonces que todo comenzó a salir de control.
Al principio era casi imperceptible, una leve contracción en los músculos del cadáver, algo que podría atribuirse fácilmente a un reflejo post-mortem. Pero, a medida que pasaban los segundos, la intensidad de las contracciones aumentaba. La piel comenzó a estirarse de manera extraña, como si algo estuviera vivo debajo de ella, moviéndose de forma no natural. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. No sé si llamarlos gritos es la palabra correcta. El sonido que salió de la boca de ese hombre muerto era algo que nunca había oído antes. Era un grito visceral, pero al mismo tiempo había un tono agudo y distorsionado, como si su voz estuviera siendo filtrada por algo más allá de la comprensión humana. No era solo un grito de dolor, era un grito de terror absoluto, como si la propia existencia de ese ser estuviera siendo violada de una manera que desafiaba las leyes de la naturaleza. El cuerpo se contorsionaba violentamente y la piel comenzó a rasgarse en algunos puntos, exponiendo una especie de segunda piel formada por los nanorobots. Era translúcida, casi gelatinosa, cubriendo el cuerpo de una manera grotesca. Lo que fuera que estuviera allí, dentro de ese cuerpo, ya no parecía humano. Era como si el suero hubiera traído algo de otro lugar, algo que no debería estar aquí. De repente, los ojos del cadáver se abrieron, pero no había vida en ellos. Solo un vacío profundo, oscuro, como un abismo que absorbía cualquier atisbo de luz alrededor. El grito cesó por un momento, y el silencio que siguió fue aún más perturbador. Todos en el laboratorio estaban paralizados, sin saber qué hacer. Sentía mi corazón dispararse, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Y entonces, él habló. «Yo les pertenezco». Las palabras salieron con un sonido distorsionado, metálico, como si una máquina estuviera intentando imitar la voz humana. Cada sílaba parecía rasguñada, como si estuviera siendo forzada a atravesar capas de realidad que no deberían cruzarse. Esa afirmación resonó en la sala, ecoando en mi mente de forma perturbadora. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. El cuerpo entonces comenzó a convulsionar violentamente. Sus movimientos eran espasmódicos, descontrolados. Las máquinas de monitoreo entraron en alarma y las luces comenzaron a parpadear, como si el propio sistema del laboratorio estuviera siendo afectado por lo que sucedía. El caos se apoderó del ambiente. Uno de los científicos intentó acercarse para contener la convulsión, pero fue repelido por una fuerza invisible, lanzándolo contra la pared. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, el cuerpo sufrió una hemorragia interna masiva. Era como si algo estuviera desgarrándolo por dentro. El corazón estalló en una visión grotesca de sangre y carne, y el grito final fue un sonido inhumano, algo que desafiaba cualquier descripción, una mezcla de dolor y desesperación que reverberaba en el ambiente de forma casi palpable. Las cuerdas vocales, ya destruidas, no deberían ser capaces de producir sonido alguno, pero, aún así, el grito continuó resonando, como si viniera de algún lugar más allá del cadáver, y entonces estaba muerto de nuevo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Nadie se movió durante largos segundos, como si intentáramos procesar lo que acababa de ocurrir. Sentía mi garganta seca, el sudor escurriendo por mi rostro. Mi mente giraba en un torbellino de pensamientos confusos. ¿Qué acababa de presenciar? Esto no era solo ciencia, no era simplemente un experimento fallido. Esto era algo mucho, mucho mayor, algo que iba más allá de nuestra comprensión. Nebset, que hasta entonces había permanecido inmóvil, observándolo todo sin expresar emoción alguna, finalmente habló. Su voz cortó el silencio como una hoja afilada. «André, ven conmigo». No hubo espacio para preguntas. Aún estaba procesando lo que acababa de ver cuando me vi obligado a seguir a Nebset, mis piernas actuando por su cuenta. Subimos a un vehículo que parecía flotar suavemente sobre el suelo.
y, antes de que me diera cuenta, estábamos dejando el laboratorio atrás, rumbo a la Luna. Durante todo el trayecto, intenté hablar con Nebset, preguntarle qué estaba pasando, pero ella no respondió. Su postura rígida y silenciosa era perturbadora, como si todo eso formara parte de algo mucho más grande e incomprensible para mí. La única cosa que sabía, mientras el vehículo nos conducía al espacio, era que nos dirigíamos hacia algo aún más terrible de lo que podía imaginar. El viaje hacia la Luna parecía interminable. El vehículo avanzaba en un silencio casi sepulcral. Solo el sutil sonido de los sistemas de propulsión rompía la incómoda quietud. Mis intentos de conversar con Nebset fueron en vano. Ella permanecía inmóvil, con esa mirada vacía y las esferas flotantes a su alrededor, ignorándome por completo. Lo que más me inquietaba era el hecho de que, por más avanzada que fuera la tecnología de la élite, nada podía explicar la sensación de que algo profundamente mal estaba en el aire. Sentía un apretón creciente en el pecho, como si estuviera a punto de ser lanzado a un abismo del cual no habría retorno. Llegamos a la Luna de forma casi imperceptible. El vehículo flotó suavemente hacia una especie de hangar subterráneo, repleto de robots humanoides. Cada uno de ellos era más extraño que el anterior. Algunos tenían formas vagamente similares a la figura humana, pero otros eran aberraciones, criaturas con múltiples brazos, torsos alargados y rostros sin ningún rasgo humano. Algunos tenían lo que parecían ser órganos artificiales expuestos. Otras formas femeninas presentaban características grotescas, como si la misma idea de humanidad hubiera sido distorsionada. Fui recibido por ese desfile de horrores sin ninguna explicación. No hubo palabras de bienvenida, solo los movimientos mecánicos de los robots que nos guiaron por los corredores estrechos y metalizados hasta una sala aún más extraña. Todo allí parecía estar fuera de lugar, como si los conceptos de forma y función hubieran sido distorsionados. Las paredes ondulaban levemente, como si estuvieran hechas de un material vivo. El aire estaba denso, cargado de una sensación indefinible, y un olor perturbador, que recordaba a algo libidinoso y sucio, impregnaba el ambiente. En el centro de la sala, él nos aguardaba, Siamum, el líder de comunicación de la élite lunar, o al menos así se presentaba. Cuando lo vi por primera vez, algo dentro de mí tembló de puro horror. Era mitad humano, de la cintura para arriba, un ser grotescamente obeso, con dientes de metal afilado y una cabeza calva que reflejaba la débil luz de la sala. En lugar de ojos, docenas de esferas flotantes orbitaban su cabeza, como pequeños planetas alrededor de un sol moribundo. De la cintura para abajo, era pura máquina, una estructura similar a una araña cibernética, con varias patas metálicas que se movían de forma siniestra por el suelo metálico de la sala. Lo primero que me impactó fue su voz. Era extrañamente fina, como si hubiera pasado tanto tiempo en un estado de distorsión que incluso su voz había perdido la esencia humana. Siamum me sonrió, pero esa sonrisa no traía ningún consuelo. Era la sonrisa de alguien que había dejado de ser humano hacía mucho tiempo y que ahora estaba en una dimensión de existencia que apenas podía comprender. «Reproduce la grabación del experimento», ordenó, su voz cortando el aire como una cuchilla de hielo. Temblando, hice lo que pidió. Mis manos casi no respondían mientras conectaba el dispositivo a la proyección holográfica en el centro de la sala. Y entonces, el horror se exhibió nuevamente. La imagen del cadáver, el despertar aterrador, los gritos que parecían venir de un abismo sin fondo. Revivía cada segundo de esa pesadilla, mientras Siamum observaba, sus ojos metálicos vibrando de excitación. Sentía la mirada de Nebset sobre mí, pero ella aún no decía una sola palabra. Cuando la grabación terminó, Siamum soltó una risa baja, casi infantil. «Increíble», murmuró. «Nunca estuvimos tan cerca.
Ustedes tocaron el umbral del final. El progreso está a nuestro alcance. No sabía si estaba delirando o si todo eso realmente tenía algún sentido para él. Para mí, era claro que estábamos lidiando con fuerzas más allá de la comprensión humana, algo que jamás debió haber sido tocado. Pero Siamun parecía encantado, como un niño que acaba de recibir un juguete nuevo y peligroso. Se volvió hacia Nepset, aún con esa sonrisa grotesca. Nepset, mi hija, prepárate. Este es nuestro próximo paso. Sabes qué hacer. Hija, la palabra me golpeó como una descarga eléctrica. Miré a Nepset, confundido, tratando de entender qué significaba eso. Ella no reaccionó, solo asintió levemente con la cabeza, manteniendo su mirada fija en Siamun. Tú, dijo, señalándome, has sido elegido para ser testigo de lo que está por venir. Has visto algo que pocos humanos han visto, y por eso tendrás un papel importante. No nos falles. Apenas podía respirar. La presión en mi pecho aumentaba cada segundo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué yo? Nepset entonces se acercó y me tiró de vuelta, guiándome silenciosamente hacia fuera de la sala. Mientras los extraños robots nos escoltaban hacia el vehículo, la miraba, tratando de encontrar alguna explicación en su expresión. Pero Nepset era un enigma, imposible de descifrar. Regresamos a la Tierra en silencio, pero el terror que se acumulaba dentro de mí era casi insoportable. No sabía qué esperar, pero algo me decía que eso era solo el comienzo. Al día siguiente, el experimento había cambiado de lugar. El nuevo laboratorio parecía aún más fortificado que el anterior. Había robots militares por todas partes, patrullando los pasillos y vigilando la instalación. Cuando llegué, noté que Nepset ya estaba allí, discutiendo los preparativos con los científicos. Al parecer, el próximo conejillo de Indias era un niño de la élite, un joven en coma llamado Ankamon. Cuando lo vi, algo dentro de mí volvió a estremecerse. Parecía normal, un niño inofensivo, sin los implantes grotescos que muchos de la élite exhibían. Sus padres estaban allí también, observando de cerca mientras el experimento comenzaba. Había una aura de expectativa en el aire, pero también un terror palpable. Era difícil de explicar, pero podía sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Los científicos aplicaron el suero al chico, y durante unos instantes todo pareció tranquilo. Pero entonces los gritos comenzaron. El sonido que salió de la boca de Ankamon no era humano. Era un grito de puro desesperación, como el de un animal siendo torturado. Un sonido tan perturbador que hizo retroceder a los científicos en pánico. Sus padres intentaron acercarse, pero fueron detenidos por los guardias. La escena era caótica, y todo lo que podía hacer era mirar, horrorizado. El chico se retorcía violentamente, su voz resonando por el laboratorio de forma inhumana. Era como si algo hubiera tomado posesión de él, algo que no pertenecía a este mundo. Sus gritos eran agudos, desafiando cualquier intento de comprensión. Sus padres, en desesperación, ordenaron que lo desconectaran. Cuando los científicos finalmente lo hicieron, el chico murió por segunda vez, sus gritos cesando abruptamente, pero dejando un rastro de pavor en la mente de todos los presentes. No sabía cómo procesar eso. Nepset, sin embargo, parecía indiferente. Se acercó a los científicos y entregó el nuevo compuesto, el mismo que Siamun le había dado. La próxima fase del experimento ocurriría en 12 horas, mucho antes de lo previsto. Lo que sea que estuvieran buscando, estaban determinados a encontrarlo, a cualquier costo. Mientras me retiraba del laboratorio, tratando de procesar lo que acababa de suceder, Nepset me llamó. Esta vez habló, y sus palabras me golpearon con el peso de un presagio sombrío. «André, ven conmigo. Vamos a un lugar donde las cosas se vuelven más claras». Sin cuestionar, la seguí, aún atrapado en el terror de lo que acababa de presenciar. Caminamos por calles decadentes hasta llegar a un bar sucio,
en un callejón mugriento cerca del laboratorio. Dentro, el ambiente era sofocante, y la decadencia reinaba. Mientras tomábamos unos tragos, observaba a Nebset. Algo en ella parecía diferente. Era casi como si estuviera más humana, más vulnerable. Aunque sus ojos eran invisibles, podía jurar que estaba llorando. No entendía por qué, pero algo en ese momento era increíblemente perturbador. Y fue allí, en ese bar sucio, entre las sombras de la decadencia, que comencé a entender que lo que estaba por venir sería mucho peor que cualquier cosa que ya hubiéramos presenciado. El reloj corría en una cuenta regresiva implacable. Volver al laboratorio tras esa extraña noche en el bar era como cruzar una frontera invisible, hacia lo que sabía que era inevitable, pero no podía comprender. Nebset y yo apenas intercambiamos palabras desde ese momento silencioso en el callejón. ¿Qué estaba sintiendo ella? ¿Qué estaba sintiendo yo? Todo parecía flotar en un estado de suspensión, mientras la creciente oscuridad dentro de mí se volvía palpable. Había algo en el aire, una presión que parecía tirar de todo hacia un punto de ruptura. Cuando regresamos al laboratorio, la atmósfera era completamente diferente. Los científicos estaban tensos, nerviosos. Muchos parecían perdidos en pensamientos oscuros, como si supieran que lo que venía a continuación superaba cualquier límite ético o humano. El perímetro del laboratorio estaba reforzado con aún más robots militares. Drones armados monitoreaban cada movimiento, como si esperaran una invasión de algo que no podían definir. El silencio del lugar solo era interrumpido por los ruidos mecánicos de las máquinas y la evidente tensión en el aire. El equipo estaba agitado, confuso. Algunos murmuraban preguntas. ¿Dónde está el próximo conejillo de Indias? ¿Qué haremos ahora? Pero Nebset, con su postura firme e impasible, no parecía compartir la inquietud. Al contrario, parecía completamente en control. O mejor dicho, había una serenidad perturbadora en su comportamiento. Era como si supiera, como si hubiera planeado esto todo el tiempo. Y entonces rompió el silencio, de una manera tan casual que el impacto de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Yo soy la próxima conejillo de Indias», dijo, su voz sedosa e imponente resonando por la sala. «Prepárense. El nuevo compuesto que les entregué será usado en mí. Los errores no serán tolerados». Los científicos quedaron atónitos. Yo también. Mis pensamientos se atropellaron de tal manera que las palabras parecían perderse en medio del caos mental que se instalaba dentro de mí. La idea de Nebset, esa figura enigmática y poderosa, convirtiéndose en la próxima conejillo de Indias, era algo que simplemente no podía procesar. Un impulso desesperado me invadió. Necesitaba detenerla. No era solo miedo, era algo más, algo que no podía explicar. «¡No puedes hacer esto!». Mi voz salió más alta y desesperada de lo que esperaba. «Nebset, esto no está bien. Hay otras maneras. No necesitamos llegar tan lejos. Esto es una locura». Ella me miró por primera vez con algo que se asemejaba a compasión, aunque sus ojos, o la falta de ellos, eran incapaces de expresar cualquier emoción visible. Había una tristeza sutil en su tono cuando respondió: «Es necesario, André. No hay otra elección. Hemos llegado hasta aquí porque siempre ha habido un precio que pagar. Ahora es mi turno de pagar. Solo observa. Verás, no estoy huyendo. Estoy yendo hacia la verdad». Fue en ese momento que una figura familiar y aterradora apareció en la sala. Un holograma de Siamum, el padre de Nebset. La imagen flotaba en el centro del laboratorio. Su presencia era tan opresiva como cuando lo vi por primera vez en la luna. La voz fina y distorsionada de Siamum resonó en el ambiente con una autoridad insoportable. «No interfieras, André. El destino ya está trazado. Si intentas detenerla, lo perderás todo. Tu papel aquí es ser testigo, solo eso. Mantente en tu lugar».
Las palabras de Siamum cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Tenía miedo, pero también estaba completamente paralizado por la duda. ¿Qué podría hacer? Si iba en contra de su orden, perdería todo. Mi estatus, mi vida, todo. Era evidente que cualquier resistencia sería inútil. Nebset no me dio opción, y en ese instante me di cuenta de que tampoco estaba preparado para renunciar a mis privilegios, por mucho que algo dentro de mí gritara que todo eso estaba mal. Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para procesar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Nebset, con una calma aterradora, sacó un arma del costado de su vestimenta. En un movimiento sin titubeos, la apuntó a su propia cabeza y, sin dudar, apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en la sala, una onda de choque que paralizó a todos. El cuerpo de Nebset cayó sobre la mesa con un impacto sordo, la sangre esparciéndose de manera controlada por los drenajes del laboratorio, como si el lugar ya estuviera preparado para eso. Era una visión grotesca, perturbadora, y al mismo tiempo tenía algo ritualístico, la ejecución perfecta de un acto final. Los científicos quedaron estáticos durante unos segundos, pero pronto comenzaron a actuar. El cuerpo de Nebset fue movido a la camilla, donde las preparaciones para el experimento comenzaron de inmediato. La aplicación del nuevo compuesto, aquel que Siamum había entregado, era ahora el próximo paso, y la sala hervía de tensión y expectativas. Yo, por otro lado, me sentía hundirme más profundamente en un abismo de miedo y confusión. Mientras los procedimientos avanzaban, mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que lo que estábamos haciendo era jugar con algo mucho más grande que nosotros. Estábamos transgrediendo las fronteras de la existencia, y ahora Nebset estaba a punto de convertirse en el instrumento final de esta locura. En el fondo, sentía que algo verdaderamente terrible estaba por venir. El cuerpo de Nebset, antes inmóvil y sin vida, comenzó a contorsionarse levemente, a medida que el compuesto hacía efecto. Los científicos monitorizaban atentamente cada reacción. Su piel parecía cambiar de textura, volviéndose más rígida en algunos puntos y translúcida en otros. Era como si su cuerpo estuviera siendo reconstruido, desde adentro hacia afuera, como si las nanoestructuras estuvieran reformulando su esencia. No era solo la reanimación de un cadáver, eso era una transformación. De repente, sus ojos, o lo que quedaba de ellos, se abrieron. Pero lo que vi no era Nebset, no completamente. Había algo más allí, algo que trascendía su forma física. Su respiración volvió de forma irregular, y los monitores indicaban que sus signos vitales estaban normales. Pero lo que estaba ocurriendo allí era mucho más que eso. Cuando finalmente habló, su tono era una mezcla de su antigua voz sedosa y una presencia extraña, inhumana. «Fui al otro lado, André». Su declaración cortó el aire como un trueno silencioso. Me quedé sin palabras, incapaz de responder. Nebset, o lo que sea que había regresado con su forma, me miraba ahora con una intensidad que hacía que mi piel se erizara. «Vi lo que está más allá», continuó ella, con una calma inquietante. «La conciencia humana es como un caleidoscopio, fragmentos de una entidad mayor. Cuando morimos, esos fragmentos pasan por un proceso de desconstrucción. Llamarlo respaldo tal vez sea la mejor forma de explicarlo, pero es una copia imperfecta, dolorosa e infinitamente más aterradora de lo que puedes imaginar». Nebset comenzó a moverse, con una fluidez imposible para alguien que había sido resucitada hacía tan poco. Su cuerpo parecía estar bajo un control perfecto. Sentía mis músculos tensarse con cada palabra que ella decía. No dejaba de hablar, y cada nueva frase parecía destapar un abismo más profundo de terror. «Después de la muerte», susurró, acercándose a mí. «Todo lo que queda es el vacío, un vacío hambriento que se alimenta del miedo, del dolor, del desespero. Es un ciclo, André. No estamos hechos para vivir, estamos hechos para alimentar algo más grande, algo alienígena.
Un ciclo cósmico de creación y destrucción. No hay vida eterna, no hay descanso, solo dolor. La verdad que revelaba era como un golpe en el alma. La entidad que describía no tenía nombre, no tenía forma. Era simplemente una fuerza más allá de la comprensión humana. Algo que nos mantenía atrapados en un ciclo de sufrimiento interminable, manipulando nuestras vidas y nuestras muertes para generar energía que alimentara nuevas realidades, nuevos mundos. La revelación era tan abrumadora que apenas podía respirar. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, creando una atmósfera aún más opresiva. Nebset, ahora de pie, se acercó a mí lentamente. Sentía mi corazón acelerarse, incapaz de procesar todo eso. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, hizo algo inesperado. Me besó. Cuando nuestros labios se tocaron, el mundo pareció desmoronarse. La sala a nuestro alrededor desapareció por un momento, y todo lo que existía era un vacío absoluto, una oscuridad infinita que devoraba la realidad. Fue un instante de puro terror, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Cuando las luces volvieron a encenderse, estaba en el suelo, al lado de Nebset, ambos muertos. Sabía esto, podía sentirlo. Mi cuerpo estaba frío, mi mente flotando en un vacío que no comprendía. Siamum, o aquello que él representaba, reapareció entre las sombras parpadeantes del laboratorio. Su holograma flotaba de forma imponente, ahora con una intensidad casi opresiva, como si su presencia fuera algo mucho más que una simple proyección. Estaba allí, de hecho, como si su esencia se estuviera fusionando con el ambiente, tomando control total de la situación. Las esferas alrededor de su cabeza giraban a una velocidad vertiginosa, mientras su voz fría y distorsionada resonaba en toda la sala, cortando el aire denso. «Perfecto», murmuró, con una alegría macabra en la voz. «Finalmente, el ciclo se cierra». Los robots militares avanzaron hacia el cuerpo de Nebset, moviéndose con una precisión mecánica aterradora. La levantaron con facilidad, como si fuera solo otro componente a ser transportado. Sus movimientos eran metódicos, desprovistos de cualquier señal de humanidad. Ella, ahora inerte, estaba completamente entregada al destino que Siamum había planeado desde el principio. Yo, por otro lado, seguía en el suelo, muerto, o al menos así me sentía. Mi conciencia estaba perdida en ese vacío descrito por Nebset, los ecos de sus palabras aún reverberando en mi mente mientras intentaba entender lo que había ocurrido. Siamum parecía no importarle mi cuerpo, o la tragedia que acababa de desarrollarse. Miró a los científicos, que permanecían paralizados por el terror, y hizo un gesto sutil, como quien ordena que el trabajo continúe. Los robots comenzaron a moverse por el laboratorio, ajustando dispositivos, recolectando datos. Era como si el acto de Nebset, sacrificarse, de llevarme con ella en ese beso mortal, fuera solo un paso más en un plan meticulosamente trazado. «Déjenlo», dijo Siamum, refiriéndose a mí con un desdén que me hizo temblar, incluso en mi estado de suspensión. «Ya cumplió su papel. No hay más necesidad de interferir. El cuerpo humano es desechable. Lo que importa es el ciclo». Mi mente aún vagaba en un espacio indefinido entre la realidad y el abismo, incapaz de procesar la totalidad de lo que había sido revelado. No había vida después de la muerte, no había paz, no había nada más que un vacío insaciable, alimentado por nuestro sufrimiento. El horror de la existencia se desplegaba ante mí con una claridad que hacía que todo pareciera absurdo. No era nada más que una pieza en este rompecabezas cósmico de horror y desesperación, un fragmento de algo más grande que estaba más allá de cualquier entendimiento humano. Los robots comenzaron a cargar el cuerpo de Nebset para sacarlo de la sala, y yo, por un momento, intenté reunir fuerzas, intenté moverme. No podía. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba atrapado, sin vida,
y mi mente solo flotaba en el espacio etéreo de una existencia que apenas comprendía. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, una extensión infinita de agonía. Nebset me había mostrado lo que había después de la muerte, y ahora estaba atrapado en ese vacío, como tantos otros antes que yo. No sentía dolor, pero la ausencia de cualquier forma de sensación era un tormento en sí mismo. Era como estar encerrado en un espacio donde el tiempo no existía, donde la misma noción de existencia era una broma cruel. Había algo allí, una presencia que no podía identificar, pero que sabía que era la misma entidad cósmica que Nebset había mencionado. El ciclo que nos mantenía atrapados para siempre, alimentándose de nuestras emociones más oscuras. Siamum se volvió hacia los robots militares y dio otra orden. Esta vez era algo que temía desde el principio. Con un gesto lento y calculado, ordenó la destrucción completa del laboratorio y de todos los datos recolectados. Lo que sea que hubiéramos aprendido, lo que sea que se hubiera registrado durante los experimentos, estaba a punto de ser borrado de la existencia, enterrado junto conmigo en ese edificio. «Eliminen todo», dijo, con la voz fría como el vacío del espacio. «Este ciclo debe permanecer oculto hasta el momento adecuado. No hay espacio para fallas». Los robots comenzaron a preparar la destrucción. Explosivos fueron colocados en cada rincón del laboratorio, en cada sala de datos, en cada dispositivo de captura. Todo el edificio sería destruido, junto con todo lo que habíamos visto, experimentado, sentido. Todo volvería al polvo, y con ello, tal vez la esperanza de que algún día alguien pudiera entender el horror que habíamos tocado. Mientras los robots se movían en silencio, cumpliendo su tarea con una precisión escalofriante, me daba cuenta de que mi final estaba cerca, o lo que quedaba de mí, atrapado en ese vacío. Nebset, llevada a otro lugar, ya estaba más allá de cualquier salvación. Sabía que se había entregado al ciclo, y ahora estaba destinado a seguir el mismo camino. En cuestión de minutos, comenzaron las explosiones. Una a una, las salas a mi alrededor se derrumbaban, sucumbiendo al caos que finalmente era liberado. El laboratorio Ouroboros, un símbolo de nuestra obsesión por el control de la vida y la muerte, estaba siendo engullido por su propio colapso. El sonido de las explosiones, sin embargo, no era lo que más me perturbaba. Era el silencio dentro de mí, el silencio aterrador que se instalaba en mi ser, como si el propio universo me estuviera abandonando. El edificio se vino abajo, y con él todo el conocimiento, toda la tecnología, toda la ciencia que se habían desarrollado a lo largo de décadas. Todo se perdió en un instante de destrucción controlada, planeada para borrar cualquier vestigio de lo que habíamos descubierto. Pero en el fondo, sabía que el ciclo no había terminado. Mientras las últimas paredes caían, me di cuenta de que no había escape para mí. No había salvación. Estaba atrapado, como todos los demás. El ciclo continuaría, y yo sería parte de él para siempre, alimentando a la entidad cósmica que Nebset había descrito con tanto horror. Al final, lo que sobró fue el vacío. Siamum y sus robots se marcharon, llevándose consigo el cuerpo de Nebset, dejando solo ruinas en el lugar donde antes se hacían preguntas sobre la muerte. El silencio era absoluto. No quedó nada de lo que había sucedido allí. Y yo, o lo que quedaba de mí, estaba perdido en ese ciclo interminable.